Buen día amigos de la Cátedra de Derecho Penal 2 de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Saludos profesor, esta es la videoexposición sobre los delitos contra las personas y delitos contra las buenas costumbres y del buen orden de la familia. Se estará especificando las características, así como los tipos legales, entre otros aspectos relevantes. Ahora bien, el derecho penal estudia la clasificación de los delitos, que son aquellos que atacan los bienes jurídicamente tutelados. En ese sentido, el Código Penal venezolano en su libro segundo realiza una clasificación de las diversas especies del delito, cumpliendo con una de las funciones primordiales de toda norma, sea esta de tipo legal o científico. Entre ellos, en el título 9 de los delitos contra las personas, se presentan varios tipos penales que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, como lo son la vida, la integridad física y moral. En el capítulo 1 de este título 9 del Código Penal, está tipificado el homicidio y está definido como, según Francisco Querrara, como la muerte ilegítima de un hombre ocasionada por otro hombre. Este autor, cuando agrega el adjetivo de ilegítimo, engloba todos los elementos sustanciales que debe tener el hecho jurídico para ser considerado como homicidio. Se encuentra tipificado desde el artículo 405 hasta el 412 del Código Penal venezolano y se clasifican de la siguiente manera. Homicidio calificado, que es aquel que se lleva a cabo por medio del envenenamiento, incendio, sumersión y está penado con desde 15 años a 30 años de prisión. El homicidio agravado, que es aquel que se lleva a cabo ocasionando la muerte de una persona con la que se tenía algún tipo de vínculo, o en su defecto matan a un funcionario público, se tiene de 20 a 25 años de prisión. El homicidio consensual, que es aquel en que una persona mata a otra con el consentimiento de la persona asesinada, y se tiene de 7 a 15 años de prisión. El homicidio culposo, que es aquel que se mata a una persona por negligencia, imprudencia o descuido, y se tiene que son 6 meses a 8 años de prisión. El homicidio preterintencional, que es aquel que en la realidad solo buscaba dañar o herir a la persona, pero que resultó por la muerte de la víctima, se tienen de 8 a 12 años de prisión. Y el homicidio preterintencional con causal. En este caso, la muerte se da por una circunstancia preexistente o una causa prevista. Se tiene de 4 a 9 años de prisión. Por otra parte están las lesiones personales, que son aquellas heridas o daños tanto físicas como psicológicas que se causan en una persona. Estas están señaladas desde el artículo 413 hasta el 420 del Código Penal de Venezuela y se clasifican de esta manera. Las lesiones menos leves, que consisten en ocasionarle al sujeto pasivo un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en sus facultades intelectuales, y tiene un castigo de 3 a 12 años de prisión. Las lesiones gravísimas son aquellas en las que se causa una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, y se tienen de 3 a 6 meses de prisión. Las lesiones graves, que son aquellas en las que se inhabilita de forma permanente algún sentido u órgano, y se tiene que son de 1 a 4 años de prisión. Y las lesiones simples, con aquellas con las que guarda relación con el artículo 413 antes mencionado, y se tiene que son de 3 a 6 meses de prisión. Las lesiones levísimas son aquellas en las que, a pesar de ser una enfermedad, no requieren de asistencia médica y se tienen de 10 a 45 días de prisión. Representan un caso excepcional de la tipicidad debido a que no se comete ningún delito, puesto que el bien jurídico tutelado, que es la integridad física, no se pone en peligro. Con respecto al caso de delito contra la persona, podemos exponer el caso del boxeador venezolano Edwin Elín Caballero, que tenía 28 años de edad para la fecha de su muerte. El delito fue cometido el 17 de abril de 2010. Él asesinó a su esposa bajo los efectos de estupefacientes y alcohol cuando se hospedaron en la habitación 624 del Hotel Intercontinental de Valencia. Eso queda en Carabobo, propinándole 3 heridas con armas blancas en diferentes partes del cuerpo. Luego de eso, el boxeador salió de su habitación como a las 5:30 am del 18 de abril, bajó a la recepción y confesó que había matado a su mujer. La madrugada del día siguiente apareció colgado de la reja de su celda en la prisión, que fue colgado de sus propias ropas de vestir, se ahorcó y le puso fin a su existencia.
Se dice que introdujo su ropa interior en la boca para no emitir ruidos, aunque el suicidio no quedó del todo claro. Con respecto a la calificación de este delito, es un homicidio calificado o conjunicidio, específicamente en la figura de uxoricidio. Ahora vamos a hacer la mención de los delitos contra la buena costumbre y el buen orden de la familia. Estos están comprendidos en el título 8 del Código Penal venezolano vigente. Haciendo una aclaración, según Mayori, la buena costumbre son aquellas partes de la moralidad pública que se refiere como criterio de apreciación a las relaciones sexuales. La costumbre se distingue de la moralidad en cuanto se refiere más a la actividad externa que a la intimidad del querer y el sentir. Puede decirse, pues, que son el recto uso de las relaciones carnales opuesto a toda práctica viciosa, a la costumbre o desvergüenza. Consiguientemente, de los agrupados en este título son delitos contra las buenas costumbres, la violación, la seducción, la prostitución y la corrupción de menores, los actos lascivos violentos, los ultrajes al pudor, el rapto y los delitos de los corruptores, que son entre ellos la inducción a la prostitución y la facilitación o favorecimiento de la misma. Y los delitos contra el buen orden de la familia son el incesto, el adulterio, la bigamia y la supresión y la suposición de Estado. Los hechos punibles del primer grupo son todos atentados contra la corrección o licitud de las relaciones sexuales. Y los de segundo afectan en mayor o menor grado la organización de la familia, grupo primario y célula fundamental de la sociedad. Para efectos de este video se seleccionaron dos delitos, el rapto y la bigamia. En lo concerniente al delito de rapto, este se consuma por el solo hecho de la sustracción o desatención del arrebato, siempre que el agente actúe con la intención de cometer este delito, aunque no se alcance el fin perseguido. Está señalado en el artículo 383 del Código Penal y sancionado con prisión de 1 a 3 años de prisión. Con relación al delito de la bigamia, la acción consiste, por tanto, en contraer matrimonio estando casado válidamente o sin estar casado si sabe que la persona con quien lo contrae está casada legítimamente. Se requiere, pues, que para que se cometa el delito de bigamia exista un matrimonio anterior, que no haya sido disuelto conforme a lo que estipula la ley. El matrimonio anterior ha de ser válido. Está tipificado en el artículo 400 del Código Penal, mientras que la pena señalada para este delito es prisión por tiempo de 2 a 4 años. Un ejemplo de bigamia fue cometido por un señor que se casó en el estado Zulia a mediados de los años 80 y tuvo su esposa y sus hijos, y luego de eso, para mediados de los años 90, emigró para el estado Monagas, en el oriente del país. Allá se enamoró de otra mujer y le propuso matrimonio. La mujer accedió y se casaron, sin haber disuelto el matrimonio anterior que tenía en el estado Zulia. En ese momento incurrió en el delito de bigamia, que está tipificado en el Código Penal vigente. De esta manera culmina la exposición sobre delito a las personas, delito contra las personas y delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Se pudo verificar que existe una clasificación tácita y explícita de los delitos contra las personas en el título 9 del Código Penal, y también existe una clasificación de los delitos contra la buena costumbre y el buen orden de la familia en el título 8 del Código Penal. Para efecto de la exposición se hizo alusión en cuanto a los delitos contra la persona al cometido por el boxeador Edwin Valero, que asesinó a su esposa por allá por el año 2010. Y con respecto a los delitos de las buenas costumbres y al buen orden de la familia, se habló de un caso de bigamia cometido por un señor del estado Zulia que no disolvió su matrimonio anterior y se casó con una persona en el estado Monagas, en oriente del país. No cabe más que decirle que gracias por su atención, será hasta una nueva oportunidad y recuerden darle like al video y suscribirse al canal. Muchas gracias.